Ingresen, es de Exactamente. acceso abierto, lo encuentran fácilmente en la página de internet siguiendo ese código QR y es un libro que tiene, eh, y como lo vamos a conversar, más de 300 páginas sobre un gran empresario vallecaucano. Entonces, iniciamos. Jaime y Sonia, bienvenidísimos. Yo inicio abriendo con preguntas y vamos conversando sobre su libro. Entonces, Jaime, empecemos con el editor. En la introducción presentas cómo el día de su fallecimiento, los periódicos no escatimaron los elogios a Jorge Garcés Borrero. En pocas palabras, ¿podrías decirnos de qué trata el libro y por qué escribir sobre un empresario vallecaucano de principios del siglo XX? Bueno, básicamente lo que buscamos en el libro es analizar las actividades empresariales de Jorge Garcés Borrero. Sí, escueta y sencillamente. ¿Por qué escribir sobre un empresario? Yo creo que aquí funcionan como en dos vías. Una, porque un día cualquiera apareció la familia Garcés, la esposa de uno de los hijos de o de uno de los nietos de Jorge, y me dijo, ¿a usted le interesa escribir una biografía sobre Jorge Garcés Borrero? Y en ese momento yo estaba, no sé, había terminado la tesis doctoral, estaba metido en cosas de historia económica regional, tenía una información y dije sí. Entonces hubo una reunión aquí cerca a la universidad y básicamente me presentaron un borrador de un libro que había escrito un colega, digamos, un historiador muy conocido acá, historiador tradicional, y ellos me plantearon, no estamos de acuerdo con esto, queremos una visión distinta. ¿Qué podrías hacer? Entonces yo les di así rápidamente dos, tres ideas, les gustó, dijo, listo, entramos. Aquí viene el punto. Entonces, ¿qué significaba para mí esto? Era seguir trabajando en historiografía regional, trabajar en historiografía empresarial y continuar una senda que Carlos abrió o le dio un impulso muy importante con su libro clásico, sí, sobre el empresariado en Colombia. Esa senda la siguió el profesor Ordóñez, un compañero de pregrado que es Arroyo, Henry, María Fernanda, que está acá, había hecho un trabajo de grado, para trabajar la cuestión empresarial. Y se me pueden quedar por fuera algunos textos. Y dije, bueno, sigamos esta senda, caminemos y hagamos un trabajo sobre un empresario de los años 20. eh, y listo, nos metimos en el proyecto. Así como esos dos juegos se dieron sin ningún problema. Estás muteada, Está silenciada. estás Gracias, muteada. Jaime. Si alguien quiere hacer preguntas antes que yo las haga, pueden ir levantando sus manos o abriendo el micrófono. La idea es que también puedan participar y hacer preguntas. Sonia, una tensión constante en la historia económica y empresarial es esa fina línea entre el contexto y el objeto de estudio. Mm. Algo que yo podría destacar de este buen libro es que en cada uno de los capítulos hay un equilibrio entre explicar el periodo y hablar del accionar del empresario. ¿Cómo se logró este balance? ¿Qué acuerdos hubo con el editor para lograr ese balance? Bueno, pues nos gustó mucho saber que una lectora juiciosa encuentra un balance en algo que ha sido una conversación ininterrumpida por un par de décadas, quizás tres, entre Jaime y yo. eh, y ha sido como una reflexión constante con relación justamente a esa tensión, esa latencia que hay entre el contexto y el caso de estudio, ya sea un personaje, una empresa, o no importa el caso. Entonces, si bien no hubo como algo muy estructurado en cuanto a los acuerdos, me explico aquí, en el
en el decir, no hay una planificación que sea una camisa de fuerza, sino una construcción dialógica constante. Y ayer que un poco nos sentábamos a dialogar sobre este conversatorio, caemos en cuenta que efectivamente uno de los elementos que hace que este libro tenga un poco más de equilibrio que el que tuvimos y que con el que empezaste dialogando hoy en el de Mac, es que en este caso los que escribimos el texto, todos tenemos formación de historiadores. Y eso sí hace una petite grande différence, como decían en la escuela, porque finalmente tenemos, todos compartimos una serie de teoremas de la historia o teorías de la historia que finalmente pusimos aquí sobre el asador. Empezamos un poco desde Michel de Certeau y planteando desde él que efectivamente existen muchas formas de operación historiográfica. Sí, hay muchas escrituras de historia. Y uno de los guías, tanto a nivel personal como de Jaime, que sé que también lo trabaja mucho, es E.P. Thompson, con su lógica de la historia. Es decir, él está presente en cada una de las cosas que escribimos, no solamente en este texto, sino en cada una de las cosas que escribimos, cuando en su texto de la lógica de la historia nos dice, bueno, siempre hay que tener un diálogo entre el dato y la teoría, y es una relación dialógica pensada, constante. Ahora, ¿cómo lograr los equilibrios narrativos? Sí, bueno, ahí también, además de estos dos grandes de la historia, tenemos también a Brodel, ¿sí? Que hace como todas esas reflexiones que hace sobre lo que es el capitalismo, el límite superior, el límite inferior, el rol de los diferentes sujetos económicos que hacen parte de esta gran estructura. Y le metimos un poco el diálogo con Rebecca Scott, con Jean Ebrard, en esta idea de la microhistoria en movimiento, porque el personaje se daba para poder mirar estas cosas. Indudablemente Jacques Rebel también hizo parte de todo esto, pensarse las escalas, que no es pensarse una dimensión en términos de tamaño, sino en términos de profundidad, de alcance, es como una especie de acordeón, ¿sí? Eso desde lo histórico, desde lo historiográfico, biográfico, pues nos apoyamos fundamentalmente en François II, en Pierre Boubert, en Koning y en Francis Godard, ¿sí? Y eso es lo que nos lleva a la imagen del mosaico, la que ya más adelante un poco hablará Jaime. Desde la historiografía empresarial, como ya mencionaba Jaime, pues tenemos a nivel de Colombia lo que nos aporta Carlos, pero también tenemos otras cosas allí, ¿no? Y seguimos mucho la idea de Keyson. Ahora, consideramos también que cogiendo el modelo que nos abre Carlos, ¿sí? Con estas 6, 7 dimensiones que él sugiere considerar cuando se hace el método del estudio biográfico, si se quiere, o el perfil de los empresarios, y le metimos algo que no está allí, pero que sí está de alguna manera implícito, y es todo el problema de la estructura psicológica de los personajes, ¿no? Cómo construir un personaje, no solamente desde la teoría literaria, sino también desde el punto de vista psicológico, ¿sí? Cómo ver los nexos de parentesco, cómo esto que nos llama la atención Carlos en su esquema de ver lo que es la mentalidad del empresario, el estilo de vida, lo asumimos más desde las estructuras psicológicas, los nexos de parentesco, y cómo pudimos capturar en varias de las cartas que él dejó, varias de las cosas que pudimos ver, sus elementos emocionales que nos permitían de alguna manera poder ver al personaje, ¿sí? Tras bambalinas. Entonces, pues hay más cosas. Por ejemplo, aquí una cosa que compartimos con Jaime es que ninguno de los dos piensa la historia como algo lineal, ¿sí? O como algo anecdótico. Para nosotros esas dimensiones de lo histórico pues están más asociadas a un quehacer de la historiografía o de los historiadores más amateur o historiadores de factura más tradicionales. Nosotros pensamos más desde la lógica de la historia social y desde una perspectiva un poquito más compleja. No sé qué se queda más por fuera. No, yo creo que la lectura de la historiografía empresarial colombiana y el tema de cómo incluir contextos, es decir, cómo situar al empresario en este caso en su contexto, porque en muchos casos el contexto está pero como algo externo, cómo lograr involucrarlo y jugarse una apuesta para ver cómo sale, porque una cosa es diseñarlo y otra cosa es ya en el momento de la escritura conseguir ese objetivo. La ventaja aquí es que teníamos unas bases de información muy amplias, ¿sí? Documentalmente teníamos mucha información. Y es más,
ahora estamos en la oficina y aquí todavía tengo, porque vino la pandemia y nunca regresamos, y en la casa parte pues de lo que fue el archivo de baúl, para decirlo de alguna manera, que nos facilitó la familia Garcés Borrero. Entonces creo que todas esas cosas se combinaron para hacer la apuesta, a ver qué salía. Y Sí, ahí agregaría, tocaron en sus respuestas varias de las preguntas con las que voy a seguir, pero quisiera resaltar un asunto y es lo que señalan ambos del estilo de escritura, porque en una conversación que tuve con Gabriela Arrecio hace un mes más o menos, me estaba contando de cómo ella ahora está tomando cursos de escritura creativa y repensando la forma como escribir los perfiles biográficos de empresarios en una forma en que sean amable para el lector, amable en el sentido en que sea un poco más novelesco y más llamativo la forma de escritura. Y creo que eso lo logran ustedes en este libro. Es, uno va leyendo capítulo tras capítulo y va queriendo saber más, un poco como esta literatura que uno, de misterio, en donde uno quiere leer más, y creo que ese es un punto clave en la transformación del estilo, y voy a decir en estos 20 años para en la transformación del estilo, comparando con el libro de Mac. Bueno, Jaime, mencionaste, ambos mencionan teoría, o sea, ya Sonia muy claramente nos contó sobre la historia la historiografía que trae el contexto, pero también mencionan el esquema de análisis de Carlos y el asunto de la teoría, o sea, qué teoría, qué perspectiva teórica utilizamos para estudiar empresarios. Y yo quisiera que nos contaras un poco cuál fue esa perspectiva teórica para pensar el perfil biográfico, en qué se hizo énfasis en esa perspectiva teórica, además de lo psicológico que ya mencionaron. Un poco la teoría detrás de entender a Jorge Garcés Borrero. Unas cosas, pero antes de entrar a esta pregunta, Gabriela toma cursos de escritura real, ¿sí? Yo veo mucho cine. Para mí, a ver, este tema de la narrativa me tocó por formación y para bien o para mal, pues yo vi cursos con Germán Colmenares y no fueron poquitos, fueron 4, ¿sí? Eh, Paradójicamente, la única materia que perdí en el pregrado fue con él por una pelea, porque necesitábamos firmar una carta y él no quería y yo lo mandé a callar y hice firmar la carta. Entonces, me hizo perder la materia y me dijo, usted está aquí por eso y váyase, tiene 4.8. Ok, y la beca, pues. Pero al margen de eso, digamos, existía esa parte, bueno, y por formación de maestría, toda esta cuestión para mí el cine fue muy importante. Sí. Y es muy importante, y entonces lo que no recuerdo es qué película está detrás de no de Mac, de este texto, es lo que no recuerdo. Pero siempre, para mí el cine tiene resuelto ese asunto. Eh, y por tiempos de poder hacer, pues estos cursos, yo prefiero ver el cine y buscar y pensar y pensar. Y creo que es una película sobre Afganistán. Eso te iba a decir. Sí, es una película de Afganistán y es que no recuerdo, pero una de las hermanas sale y la otra queda y la logra emigrar y ella va de regreso. Esa película está aquí, en algún lugar, pero a partir de ahí empiezo a pensar, porque la manera como fue escrita, porque eran pequeñas historias y se cortaban y al final había una visión de conjunto. Es un poco eso. Pero viniendo a la otra pregunta de la teoría, yo creo que punto de partida, el esquema, lo que se habría escrito sobre los empresarios en Colombia de diferentes autores y sobre los empresarios de Cali. Entonces, claro, tanto el trabajo pionero de Carlos como el de Ordóñez, como el de Henry, como el de María Fernanda está en otro registro porque ese sí se ocupa eran visiones así de conjunto, ¿sí? Uno, dos, eh, para mí, yo creo que para la historiografía empresarial colombiana fue muy importante la publicación del texto de Torres Villanueva, el de empresarios en el libro gordo de Petete, esa síntesis que hace, porque eso abrió y enriqueció un debate, porque nosotros nos movíamos con Sombart, con Weber,
¿sí? Schumpeter, bueno, todo, pero literalmente no había, estoy hablando de Cali, como un espacio de discusión amplio sobre la noción de empresario. Yo creo que ese texto abre y permite conocer a Keyson y en esas calendas de Jorge Garcés Borrero, buscar los libros de Keyson y leerlos, ¿sí? Eh, y conocer a un japonés que se me escapa ahora el nombre que yo utilizo allí, que fue en esa búsqueda. Entonces hay un poco esto se ha hecho sobre empresarios, ¿sí? Hay estas teorías y aquí hay que De avanzar las baladas del ángel. un poco, digamos, en esa dirección. Entonces, como profundizar qué hizo en este debate sobre el empresario que llegó para mí por esa vía. Dos, entendíamos que se había hecho biografía de empresarios, pero sentíamos que los historiadores no profundizaban en el debate sobre lo biográfico. Y conocíamos el esquema de Carlos, sí, que en un momento fue muy blindado y después ya se conoció, lo digo en el mejor sentido del término. Y ahí fue cuando yo conocí por Sonia a François Dox y leímos todo ese debate pues sobre la biografía, que es un texto impresionante, es un gran texto. Entonces, esos dos elementos y esos dos elementos nos permitían como distanciarnos un poco de lo que se había hecho hasta el momento, ¿sí? Eh, y avanzar porque el esquema de Carlos nos gustaba, pero sentía que se estaba quedando muy como en una sumatoria de aspectos y que era necesario tratar de redondearlos mejor. El tercer punto era lo regional local, porque el problema aquí es que todo lo que usted haga para el Valle del Cauca en el siglo XX tiene que levantarse los datos. Es decir, no tenemos buenos datos. Ahora hay más. Pero la ventaja era que yo había hecho historia económica regional, había hecho mucha cosa que no había publicado y que no he publicado, ¿sí? Porque también en ese momento yo estaba entrando en distanciamiento con las formas académicas actuales. Y yo no me mamo el paper y toda esa egolatría, no. Prefiero estar al margen. Y conocí también a alguien que trabajó con Falborda, que hizo mapas parlantes, que yo trabajé en eso hace muchos años, y entonces estaba como en shock, porque hablaba por un lado con el mundo indígena y hacía la biografía de un intelectual popular, y por el otro lado esto. Entonces eso me tenía malas lecturas, pues, de Dussel y otra cosa. Entonces todo ese fermento decía, bueno, pero es lo regional, ¿cómo hacerlo? Entonces ahí había una propuesta ya con Brodel, con otras cuestiones que me vienen al caso. Entonces lo que se hizo en el planteamiento fue tratar de juntar eso con un elemento muy, muy importante para mí, y esto lo hemos hablado muchas veces, cada empresario es distinto. Ujú. Este modelo y lo que yo armé aquí es de Garcés. Yo no sé si apliquen a otros. Bueno, en uno de los seminarios que hicimos, alguien hablaba de alguien parecido en Lima y tenía semejanzas. Mm. Entonces fue como juntar eso con la ventaja que ya, y vamos a hablar más rato de la documentación y la información. Teníamos muy buena información. Entonces eso nos dio como la pista de decir, en el momento de escribir, crearlo, Ujú. es decir, pensarlo, poderlo recrear. Yo quisiera agregar en ese punto que también parte de de los diálogos que tuvimos estaban lo de las baladas del ajo, pero también estaban estos libros de esta mujer que te encantan de las Ah, historias de la guerra, y estaba un libro de Laura Restrepo que nos gustó mucho, que es Hot Alexander. Sur. Entonces, la literatura también hace parte del escribir, es decir, escribir cualquier cosa en historia exige unas altísimas dosis de lectura literaria, de literatura, no solamente de teoría. Y eso es un poco la apuesta que hay detrás de cada texto que uno escribe, ¿no? Eh, pues es como más o menos nosotros lo pensamos. Y lo último, descubrir a Connie y a Godard nos permitió como jugar. Aquí podemos jugar con lo regional como contexto y ya con el caso particular. Y Ujú. diseñar ya, bueno, cómo lo escribimos, porque finalmente uno tiene las bases de datos, tiene la información, lo ha pensado, pero solo cuando mueve las teclas y empieza a escribir. Sí, uno sabe que pues va a tomar distancia a lo que se ha escrito, porque pues uno aspira a tener, bebe digamos, de esos aportes, pero pues a distancia, lógico en la academia, pero ¿cómo hacerlo? Ujú.
Entonces viene ese ejercicio tan fuerte de escribir y de pensar, y estos textos, pues además de pares, tienen la familia detrás, cómo los leen, cómo los entienden. Ahora, por ejemplo, nosotros hicimos algo sobre Valle del Lili, lo corregimos, pero Valle del Lili decidió que no va, porque el texto reconoce no solo lo médico, sino lo asistencial, lo administrativo, todo. Y ellos esperaban otra cosa, entonces el texto no va. Y la hipótesis es buena. Entonces ahora hay que negociar que nos lo dejen sacar por acá. Es decir, no es un proyecto académico donde un par lo lea a uno y lo puede hacer Ayuda. naco y uno si quiere asume, no asume. Este es un texto donde hay pares académicos que te juzgan y está bien, uno entra en el debate, pero también hay personas no académicas detrás. Y sobre este material final, pues hubo que pues no negociar, sino como que Dialogar. dialogar porque una nieta de él, básicamente, que escribió sobre el Quijote, fue muy interesante esa discusión sobre su abuelo. Retroalimenta, pero son como las tensiones del texto. Sí, y precisamente esa es una de las conversaciones que se tienen constantemente en historia empresarial, es este asunto de cuando se está haciendo la historia de alguien que fue pedida la historia, como el caso de este libro, en donde es la familia quien se acerca a ustedes a pedirles, o la empresa se acerca también en el caso de Mac, que cómo como historiadores se solucionan esas tensiones y se llegan a acuerdos con quienes pidieron la historia. Así que este es un muy buen ejemplo de ello. Y quisiera que hablaras un poco más de la nieta, de ese papel de la nieta de autora, editora, redactora, quien aprueba. A ver, con Mac, la presidenta leyó y dijo, esto por qué, esto por qué no, esto sí, esto no, esto, y leyó bien porque también tenía acceso a las entrevistas. Momentico, mire, esta entrevista es incompleta, el autor solo cita este pedazo, pero si ve todo el contexto es otra cosa. Fue muy enriquecedor ese texto. Acá, eh, la nieta, ella escribió sobre el Quijote, se me va el nombre ahora, hizo una lectura casi que una corrección de estilo. Acá, eso es muy importante. Pero ella, además de, ¿cómo te digo? Además de que no conocía muchos de los hallazgos que teníamos, tenían otra información que salió en el último momento. Y exigieron, pues cuando digo exigieron fue pidieron que la cuestión de bancos y de tierras sí estuviera. Porque en un momento, y María Fernanda la invitamos a que escribiera lo de los bancos, lo de la tierra. Lo de la Por tierra, algún sí. por algún motivo no llegamos a acuerdos, nos perdimos, no sé, no María recuerdo. Fernanda, te poncharon Entonces, terriblemente. no, Todos. la, 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 la tesis de ella fue, ella me la envió, fue Sí. importantísima acá para guiar cosas. Ojalá Ujú. uno tuviera, digamos, esos cimientos siempre, ese apoyo, ese trampolín. Acá ella lo que hizo fue, estos aspectos pónganlos acá, estos de la familia y solo lo conoce la familia, maticen aquí. Y con estos datos eh, se puede salir. Ven, es que estoy saliendo de una gripa y tuve clases 4 horas hoy. Entonces fue una ayuda muy importante, muy importante. Y como que esto no lo saben ustedes, pero no hubo veto, cuando digo veto es decir, esto no va, sino que Exacto. esto falta, no hubo censura, ¿no? Falta esto, falta lo otro. Pero en otros casos, si uno, que no vienen al tema, sí siente que los libros son muy cuidados y pues uno literalmente lo que tiene que hacer es cuidar, sin, que no se vuelva una escritura Ventríloco. ventríloca. Pero es duro, pero es chévere. Ahí hay que tener el ego blandito. Muy bien por el ego blandito, pero entonces entremos un poquito al libro. El libro tiene 7 capítulos, 2 grandes anexos y son en total 5 autores. ¿Cómo fue esa coordinación y qué destacan de este ejercicio de coautoría y un poco si nos llevan al contenido de cada uno de estos capítulos? Ok. Bueno, después de Mac, yo quedé con un sinsabor. Y era que las asistentes de investigación no tuvieron el reconocimiento que yo quería. Porque a mí me gusta formar estudiantes. ¿Sí?
En este texto sí me daba ese gusto, sí lo podía hacer. Entonces, no me parecía justo que yo me llevara como el nombre cuando otras personas trabajan a mi lado y cargan ladrillo, porque pues cuando uno hizo levantamiento documental sabe que es esa carreta y que es ese trabajo tan duro. Entonces, es un principio que tengo. Quien trabaja conmigo como asistente va como en coautoría. Ese es el primer punto. Entonces, acá que tenía yo a un par de investigadores, un estudiante de antropología, ahora hace su doctorado, que este texto le iba a permitir, la publicación de este texto, optar por becas, hoja de vida. Tenía una egresada acá de ciencia política que no trabajaba en este proyecto, trabajaba en uno que no se publicó porque es un pedido interno de la familia, que es el de tecnoquímica, que es Catalina Lara, que hace doctorado en Estados Unidos en historia económica empresarial, debe estar terminando su trabajo de grado, ¿sí? Entonces yo la vinculé acá, ¿sí? Estaba Rosa, que era asistente de este proyecto, y ¿qué se hizo con ellos? Básicamente leer y hacer el seminario, pues hay que leer esto. Esto nos la estamos jugando aquí, ya lo conocía. Y sobre eso, ir construyendo, como yo tenía la visión de conjunto, la interpretación general que nos queríamos jugar. Y a partir de allí, ir pensando cada capítulo. Entonces, por ejemplo, con Catalina, toda esta cuestión del contexto. Se fue un anexo con ella porque la parte inicial sobre la historia de la familia la quería, pero donde estaba en el capítulo hacía bulla, ruido, le quitaba fuerza argumentativa al texto, entonces decidimos llevarla como anexo, ¿sí? Y ella escribe hiper bien, muy, muy bien. Y Rosa, que era como la asistente central, ¿sí? Entonces nos sentábamos a discutir cada uno de los capítulos. Ah, bueno, este primero que tiene que ver con el contexto, yo lo hice con Catalina, ¿sí? Estaba en proceso de formación. Y los otros, ¿qué es lo que hacíamos? Sobre el argumento central, mirar, bueno, si lo estamos viendo a él en el contexto regional y hacer todo el índice, ¿qué es lo que necesitamos tener en el contexto regional? Y desde ahí construir las líneas de tiempo. Utilizamos, ¿cómo se llama? Atlas Otras T, sí. todas estas cosas, líneas de tiempo, Atlas T, y ponernos de acuerdo como en el desarrollo básico del proceso histórico, ¿sí? Y a partir de allí, en todos los casos, empezar a mover las teclas, ¿sí? Siempre con un argumento, descripción densa, al estilo Porque de Clifford Gersh, ¿sí? Y después íbamos juntando. Yo la leía, ella me leía, sí, nos íbamos leyendo con cada autor. Usted me lee, yo me leo, pim, pim, pim. Íbamos haciendo los empalmes, los grandes elementos interpretativos los íbamos metiendo progresivamente, pues como estábamos escribiendo a dos manos. Y la última versión me correspondía a mí, porque finalmente el que estaba dando la cara por la institución era yo, ¿sí? Entonces, hacía la última versión, pero ella las compartía con ella, ¿no? Hasta que quedaba efectivamente listo y para salir. Eh, entonces, comenzamos con toda esa cuestión de la familia, ¿sí? Lo queremos marcar a él como diferente y distanciarnos de esa idea de que Laboratorios JB comenzó en el siglo XIX con una botica y esa idea lineal, pues teníamos que ubicar perfectamente al padre y a él en un contexto regional, económico y sociopolítico, socioeconómico y sociopolítico, y diferenciarlos, poner pues la muerte del papá y todo eso, sí, muchas de esas cosas no la conocía la familia, entonces para ellos fue muy importante como ver, nuestro gran abuelo murió, tuvo este papel. Y marcarlo a él dentro de un ciclo sistémico con toda esta cosa del desarrollo cafetero, etcétera. Después estamos metidos en este mundo de la farmacia, sí, esa ruptura con la botica y meternos a él como farmacéuta y como farmacia y droguería y todo lo que vendían ahí. Entonces, de nuevo, líneas de tiempo, cómo cuadra con la hipótesis y las escrituras. Eh, Después, como minero, que eso nos lo encontramos literalmente de arepa, ujú. buscando una información cuando aparecieron esas escrituras. Gol. Sí, listo. De banquero no teníamos nada. Y lo de las tierras también. Pero lo de las tierras, yo estaba muy picado porque mi papá trabajó con una familia que recibió tierras de Garcés Borrero.
y yo quería la historia para poder entender a mi familia y por qué mi papá terminó trabajando ahí. Entonces eso sí me interesaba, pero no teníamos idea. Y los bancos, y yo pensaba como, no hay información, puedo pasar de agache aquí. Pero fue la familia de la nieta que dijo, no, yo quiero saber eso, hagan el esfuerzo, hay que ponerlo, porque si no, mi abuelo no es nada, no. ¿Sí? Y lo del laboratorio, pues sí, era. Entonces fuimos diseñando como son las actividades empresariales de él, viendo sus diferentes facetas en cada uno de los sectores donde fue efectivamente funcionando. Y teníamos todos las cosas pues el obituario y todas estas cosas cuando muere. ¿Qué hacemos con esto? Los metimos a Excel y eso nos dio una putería de cosas. Y la prensa que escribía muy bien, entonces ahí se hizo el último capítulo. Y el anexo era porque teníamos también, conseguimos la base de datos de la biblioteca departamental. Entonces, eso nos hacía ruido. Entonces, decidimos poner como anexo porque era efectivamente un legado. Y en ese capítulo, en ese rollo, ya el libro estaba concluido, pero no se había escrito lo de bancos y lo de tierras. Y ahí fue donde yo le dije a Sonia, ¿por qué no te metes a este proyecto? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no escribimos juntos? Y vas como coautora. Y ella aceptó. Pero ya sé, ¿cómo lo vio ella? No sé. Está hablando mucho. A ver, Sonia, ¿cómo lo vio? Pues como todo lo veo en la vida, siempre me asusto al principio, siempre, 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 pero siempre veo en el miedo una posibilidad, un reto, ¿sí? Y a mí me parece súper interesante aprender cosas nuevas, entonces ese es como mi gran talón de Aquiles. Entonces yo le dije a Jaime al inicio, pues yo, como pasó con Max también, y yo de eso no sé nada, no tengo idea, no sé cómo hacerlo, pero hágale, yo lo hago. Y después de que digo yo lo hago, como siempre, me pongo yo misma en camisa de once varas y pues nada, hacer la tarea que es leer, escuchar, em, escribir, escuchar lo que tienen que decir de lo que escribo. Entonces pues ahí viene toda la cosa del crecimiento, ¿no? Entonces para mí fue como una experiencia muy interesante porque yo la verdad no sabía nada, nada de cosas financieras, aprendí un montón. Entonces ya tomar como las escrituras, tomar como toda la información, conté con una ventaja enorme, que eso es como el paraíso. Aquí está toda la información, tome, haga, no tuve que levantar un dato porque ya estaba todo levantado. Entonces eso fue como el paraíso realmente. Entonces fue muy rápido la escritura, diría yo, porque yo llegué al final como invitada y fue para mí como un proceso de aprendizaje en cuanto a lo financiero muy interesante, que me permitió también entender un poco todas esas teorías que uno lee en la historia, en la historiografía económica sobre la segunda periferia, sobre los procesos de acumulación. Empecé a ver cómo realmente la gente lo hacía. Y eso fue lo que me pareció más interesante del proceso, de aprender algo nuevo. O sea, una cosa que yo haga y que no aprenda nada, no ha pasado y creo que no pasará, que siempre quiero aprender cosas. Muy No bien, sé. ambos a lo largo Espérate, de la conversación han espérate, mencionado Beatriz, algo Dime. al final, y es trabajo en equipo. Yo creo Eso es que muy... trabajo en equipo, ¿qué destacas de este ejercicio? Trabajo en equipo Mm, y formación. No es fácil trabajar y escribir con personas que están terminando su pregrado, que están aplicando, ¿sí? No es sencillo, pero lograr un trabajo en equipo y reunirse y en este capítulo de esto y aquí es el salto, este es el cambio, señalamos esto, la línea de tiempo, todo eso fue bien importante. Y la parte de la formación, yo creo que como comunidad tenemos que formar porque pues de la noche a la mañana nadie va a venir a hacer historias empresariales por amor. Ahí en ese punto, uno de los grandes aprendizajes no solamente es el trabajar en equipo, sino el aprender a hacer equipos. Y eso implica aprender a escuchar. Como quiero tomar esa idea que dijiste, Jaime, al principio, de dejar el ego afuera. Eso es lo que hace que nos alejemos cada vez más de la academia, porque esa batalla de egos no va con nuestra forma de ser. Entonces, eso fue como la parte chévere de este trabajo, poder estar tranquilos y escucharse mutuamente, porque siempre alguien tiene que aportarte, siempre, siempre.
Estoy completamente de acuerdo con ese agregado antes de mi siguiente pregunta. Estoy completamente de acuerdo. La pregunta iba a que ambos han mencionado las fuentes durante toda la conversación, incluso Jaime dijo, aquí todavía hay fuentes. Y Sí. la pregunta es de todas las fuentes que encontraron, si nos pueden contar un poco más sobre esas fuentes, pero además, ¿qué fuentes les quedaron y qué les queda por preguntarle a esas fuentes? Y ahí los Bueno, mira. sorprendí. Sí, sí, sí. Bueno, básicamente, bueno, quien lea el texto en la introducción decimos qué se utilizó, ¿no? O sea, utilizamos lo que podríamos decir entre comillas como la información, la documentación más, comillas, convencional que se utiliza en este tipo de trabajo. Eh, registros mercantiles, fondos notariales, ¿sí? También algunos libros, bueno, tuvimos la ventaja de tener libros copiadores, la documentación hemerográfica y la ventaja de tener álbumes. Ahora, ¿cómo se leyó esa documentación cómo la usamos, si se quiere? Los registros mercantiles es algo que todos los que hacemos este tipo de trabajos utilizamos. Es como el ABC de hacer historiografía empresarial. Siempre lo hacemos. Pero esos documentos o esa información es muy rica. ¿Para qué sirve? Sirve para hacer claramente bases de datos, pero sirve mucho más que para hacer bases de datos. Sirve para poder ver en esos papeles las conexiones de los empresarios. ¿Cuál es mi banco? ¿Quién es mi contacto? ¿Quién es mi referencia? ¿Quién es mi gerente? Me permite ver cómo yo entiendo como empresario las reglas de juego de un país. Si yo digo en esos registros mercantiles que llevo 5 años y después de los 5 años digo que llevo 2, que es lo que me está pasando ahora que hacía lo del relator y otras cosas que estamos haciendo, pues eso también me da un indicio, ¿sí? De cómo ese empresario entiende la formalidad del Estado, entiende las reglas de juego y cómo juega con ellas. Sí, creo que esa parte de los registros mercantiles nunca la vemos. Vemos los registros mercantiles como la razón social, lo que hacen y los datos que podemos sacar y casi que se opera de una manera extractivista y la documentación no se puede asumir como una cosa extractivista porque no estamos haciendo minería de datos. Entonces creo que esa es como una de las cosas que nos gustaría como poner sobre la mesa, ¿no? Las escrituras. Las escrituras también dan un montón de cosas, porque además de decirnos, bueno, cuál era el tamaño, cuál es la escala del capitalismo en una localidad, si hay una escritura única, como es el caso de Zarzal, ¿sí? Pues eso ya te dice cuál es la dimensión de conectividad que tiene ese pueblo, si se quiere, con el capitalismo a otras escalas. Entonces, lo escritural más allá de la escritura y de las formas jurídicas que tiene, nos permite también dimensionar las escalas. Claramente estas dos fuentes o estas dos formas documentales nos permiten también entender los usos del derecho, que es algo que nadie que hace historia empresarial, por lo menos en el caso colombiano, considera como seriamente. Y el derecho es un elemento súper importante. Yo no sé si es porque yo tengo ese gusto por lo jurídico, que me parece súper valioso a Yo también tenerlo tengo en ese cuenta. desliz, de acuerdo. Sí, y eso le permite a uno entender ese comillas gran para qué, el para qué se registran, para qué una cámara de comercio, para qué seguir las reglas de juego. Entonces, eso le permite a uno también entender las tácticas y estrategias de los empresarios, ¿sí? Y le permite a uno entender qué tan formalizados están, cómo entienden la formalidad, cómo finalmente juegan con el Estado, hasta qué punto, que ahí creo que es la relación que podríamos enriquecer el modelo de Carlos cuando él dice hay que ver la dimensión sociopolítica. Pero la dimensión sociopolítica sin lo jurídico y sin entender esa documentación de esta manera se queda, desde mi punto de vista, claro, un poco corta. Entonces, es más una invitación a ver una cosa más compleja porque la vida es compleja. En cuanto a los libros copiadores, estos son súper interesantes porque me permiten ver el día a día de la vida laboral de un empresario, ¿sí? O sea, a qué le apuesta, cuáles son las emociones que tiene en cada negocio, cómo registra sus documentos, sus cartas, sus telegramas. O sea, aquí hay unas citas grandísimas cuando él dice es que no me pagan esto. O sea, ahí hay una emoción y entender toda esta documentación de manera humana, no como lo entendemos normalmente en forma tan árida, los datos
solamente, sino entender las emociones que hay detrás de esos datos. Los libros copiadores nos dieron bastante eso. Los álbumes, pues, terminan alimentando esto y son detonadores, ¿no? De la imaginación histórica, porque te permite también abrir esa ventanita al pasado que te permite entender el presente, ¿no? Finalmente, esto aquí me lleva a decir cómo entendemos nosotros la historia, no la entendemos como el pasado, para nosotros la historia no es sobre el pasado, la historia siempre será sobre el futuro y siempre la hacemos en presente, con preguntas desde el presente para entender cómo llegamos a lo que somos, pero sobre todo para tomar decisiones estratégicas hacia el futuro. Entonces es como un espejo, ¿no? La historia. Y bueno, la documentación hemerográfica es la más clásica que se utiliza en la historiografía social. Bueno, en lo que yo fui formada, la historia social más clásica claramente utiliza lo hemerográfico como un elemento casi que el ABC para hacer cualquier artículo, resumen, cualquier cosa. Pero lo hemerográfico es muy útil porque nos permite ver las discusiones cotidianas, nos permite abrir esa ventana cinematográfica, mi mente funciona muy desde ahí, a ese pasado que me lleva al presente actual. Entonces me parece que y la documentación es la misma, que siempre todos trabajamos. Aquí el problema es cómo la problematizamos, cómo la pensamos y cómo dialogamos con ella desde la lógica de la historia de E.P. Thompson. Mm, Y Luis, vamos con por la mano favor. levantada o Luis. Luis o Sí, Carlos, no sé. sí, yo tenía una pregunta, pues ahorita que estamos hablando de fuentes y el contexto de los libros copiadores, y mi pregunta iba dirigida a ese periodo formativo que él tuvo cuando el papá murió y que pues pasa a trabajar en la botica con la mamá y él asume un poco el rol de, pues, de sostener eso y después de irse a Londres, mi pregunta era, digamos, ¿qué habían rastreado ustedes en términos de su red de relaciones en ese periodo, digamos, más allá de la mamá, que es la figura que pues, en el libro de ustedes aparece como central? Y uno también se plantea la pregunta de, digamos, qué tan común podía ser que una mujer como ella asumiera pues tiendas o boticas. Y pues en el libro no queda muy claro, digamos, ese contexto sociofamiliar, digamos, si es una cosa muy particular o muy excepcional pues, de la familia Garcés Borrero, o si era, digamos, mucho más frecuente que muchos padres murieran y las mujeres también, pues, asumieran, digamos, ese rol empresarial. Entonces la pregunta es doble. Por un lado, el tema pues, de las mujeres en los negocios, y por el otro lado, más allá de la madre, en la vida de él en esa etapa formativa intervinieron, por ejemplo, tíos por el lado materno o por el lado paterno. Eh, pues, digamos, qué elementos hay en esos libros copiadores que permitan responder eso? bueno, nada. El libro copiador muestra la botica, pero lo único es que está estudiando allá en En Santa Rosa. Santa Rosa de Cabal. Ya no existe el famoso eh, sitio, o existe pues para otro nombre, no hay documentación, a lo menos hasta donde yo averigüé. No, de esa parte no sabemos absolutamente nada. Solo sabemos que el hermano mayor, que tuvo un gran, hizo política con el liberalismo, dijo, no, yo no me meto en eso, no. Y que pues la única opción era él, y lo trajeron. Lo que sí es cierto es que sí, pues la esposa como trabajaba con el padre, apenas lógico, se asentó sobre las redes comerciales y familiares que tenía. Pero cuáles eran esas redes, no hay documentación sobre eso, ni siquiera en la oralidad de la familia. Aquí no se hacen entrevistas porque nadie lo conoció, pero sí hay una historia oral de la familia, una serie de versiones, y ellos dicen que no tienen absolutamente nada al respecto. Y lo de las mujeres, no sé. Bueno, ahí hay varias cosas. Complementando lo que plantea Jaime, efectivamente de eso no tenemos mayor información. Sin embargo, como le pasó a Jaime también con otros proyectos, yo tuve la fortuna quizás de esos albures del destino de tener conversaciones con Álvaro H. Caicedo y con su esposa, doña Hilda. Y en las varias conversaciones que yo tuve por otros proyectos con ellos dos comentaban que en Cali, para ese periodo de los 10, 20 y 30, las primeras 3 décadas del siglo XX, la casa, y quiero casi que abrir comillas a lo que decía Álvaro H. Caicedo, la casa de mi suegro era
el centro social más importante de la ciudad. Y como él había tenido muchas hijas y tenía que casarlas bien, son las palabras de Álvaro Che Caicedo, hacía muchos bailes y muchas fiestas. Efectivamente, el rol femenino es algo que está por ser estudiado y por ser explorado mucho más. Lo que pasa es que las mujeres no aparecen en la documentación, ¿sí? Entonces hay que verlas a contrapelo, como dirían Laura Stoller y otros teóricos de lo que es hacer cosas documentales. Entonces, Álvaro Che Caicedo sí contaba en las conversaciones que tuve con él sobre el rol de Julio Giraldo, que no solamente fue el suegro de él, sino también el suegro de Jorge Garcés Borrero. ¿Sí? Entonces, esto permitió que nosotros en el capítulo de bancos pudiéramos rastrear un poco mejor esa relación. Ahora, el rol de las mujeres, Jairo Henry Arroyo lo sitúa de una manera un poco fugaz en todo el texto que él tiene sobre prácticas empresariales y yo diría desde mi punto de vista que es algo que está por ser estudiado. Sí, quizás porque el mundo de los negocios pareciera ser demasiado masculino, pareciera ser también demasiado formal, pero por una investigación que estamos haciendo y que no hemos podido terminar, nos damos cuenta que efectivamente el rol de las mujeres es mucho más importante de lo que podemos sospechar y que hay que buscarlo y que está en mora de ser estudiado. Es decir, es algo, las mujeres no son solamente mano de obra barata. Las mujeres no son solamente dinero de unas arras en un matrimonio, las mujeres son mucho más. En el caso, por ejemplo, de Ana Julia Holguín, ella era una mujer muy, muy Se nos importante dentro de cortó. ese núcleo familiar porque era la que tomaba decisiones para una familia que está conectada con la de Garcés Giraldo, ¿no? Y para cerrar, Beatriz, mm, yo diría que, ¿qué hacer de nuevo? Dos cosas, o una para mí. Yo volvería a leer las cartas de él, el libro copiador de cartas, para mirarlo, como ya tengo la visión de conjunto y en un primer momento uno se acerca con la pregunta empresarialmente, ¿este hombre qué es? Ahora yo volvería a leer esas cartas para tratar de mirar más, para profundizar en sus prácticas, en sus lógicas, en su sistema de representaciones como empresario. Porque en un primer acercamiento uno pasa muy rápido. O el énfasis está puesto en sus actividades empresariales, pero en una segunda lectura creo que podríamos entender mucho más al personaje en su sistema de representaciones. Yo jugaría por representaciones y me concentraría en esas, en ese. Y cruzado con las visiones de la prensa, tanto las Mm. positivas cuando el título viene de esa entrevista al relator, pero también esas peleas furibundas políticas, liberales, conservadores, socialistas de la prensa, cuando pues vienen estos escándalos, si esta medicina, si estas drogas funcionan, no funcionan. Yo creo que ese sistema valdría la pena releerlo y estudiarlo, eh, mirando más prensa local y regional. Hay un spoiler, también por algo que estamos avanzando, que me parece que sería interesante que lo dialogábamos hace poco con relación a otro proyecto, es las actas de las juntas directivas de las cámaras de comercio. Eso dice muchísimo, muchísimo, ¿sí? Como spoiler ahí. Bueno, muy bien, Carlos. Sí, Sonia y Jaime, ustedes han escrito otros libros biográficos y tienen que ver conocen muy bien otros libros biográficos sobre empresarios del Valle del Cauca. Entonces mi pregunta es esta, ¿cómo, cómo comparar lo que ustedes hacen ahora con dos libros? Uno, el libro de Sonia, de hace como unos 10 años, algo así, sobre que es la biografía de Holguín, ¿no es cierto? De Holguín Zamorano, que la hizo Sonia. Y segundo, otro libro, le pregunto a Jaime sobre todo, que es sobre un empresario caleño muy conocido, que es un libro del 16, allá seguimos con Jaime el lanzamiento, que es el libro sobre Manuel Carvajal, la biografía de Manuel Carvajal, escrita por Londoño, etcétera. Pero cómo se comparan, sí, cómo se comparan los dos libros metodológicamente y en el contenido. Y de paso una cosa, no me quedó muy claro, Sonia y Jaime, cuando Beatriz preguntaba los capítulos, usted respondió una serie de cosas, pero la pregunta obvia que es,
¿cuáles son esos 7? ¿Cómo es que no me queda claro? Pero bueno, eso es el secundario. Lo central es lo otro. ¿Cómo conversan ustedes con ustedes mismos con esos libros que escribieron y que tuvieron que ver, etcétera? Arranco, arranco. Arranca. Bueno, yo conocí el libro de Sonia, por supuesto, y creo que el debate sobre el contexto públicamente lo abrimos en la presentación que hice del libro de Sonia en Medellín. Mm. Y ahí esto se nos volvió una bola de nieve porque discutíamos cómo hacerlo, cómo hacerlo. Yo creo que ahí hay una conexión bastante fuerte. Es Y, un contexto y personal. la parte conceptual, teórica de los dos libros, de eso se ocupará Sonia. Pero para mí, el diálogo está en el contexto. Sí, Sonia se jugó una propuesta de contexto y acá Ujú. nos jugamos otra. Y la de Carvajal es lo siguiente, es decir, yo participé en el libro, pero levanté la información. El problema muchas veces es que hay familias que sacrifican las partes analíticas por tratar de construir libros que lleguen a amplios públicos y contratan escritores, periodistas, ¿sí? Pero estas personas no son entrenados en la disciplina, entonces terminan básicamente haciendo versiones demasiado light de un empresario. Si, si quieres, yo creo que Carvajal está, pues toda la información la tenemos, está desperdiciada, en el sentido de que el que escribió el libro la desperdició. Para ese trabajo yo hice más o menos 30, 40 entrevistas a los hermanos, muy, muy profundas, a las hijas, a mucha gente, a personas que trabajaron con él. 30, 40 personas no las utilizó. Más lo que encontramos, de eso se ocupó Catalina Arará, todo en el archivo de Carvajal. Entonces la persona simplemente cogió el libro de Castrillón, lo fusiló de alguna manera y se perdió esa posibilidad. Entonces lo que tenemos es un libro además de divulgación muy general y este es un libro que está pensado desde la lógica de la historiografía empresarial, con sus virtudes y sus defectos. Bueno, y comparar. Carlos, estás muteado. Entendido eso, Jaime, eh, entendido eso, yo creo que un propósito de ese seminario tan interesante que comienza ahora y se refuerza ahora, es que podamos aprender todo. Entonces, uno que aprendería, porque hay una cosa muy preocupante en lo que Jaime dice respecto a los libros Carvajal. Sale el libro editado, lo hace una universidad, porque no lo hace la familia, lo hace la universidad y ICESI. Jaime, yo sabía, tú me has contado, Jaime es el que hace las entrevistas, ¿no? Entonces, si uno hoy en día dice, bueno, autoridades del ICESI, uno quiere mirar las entrevistas de Jaime, que son un tesoro. ¿Cómo hacer, no? Formalmente, la universidad misma la censura. Eso es muy interesante porque no estamos hablando de una familia, estamos hablando de la universidad donde ustedes trabajan. Y entonces, si no se puede responder, dímelo, o lo dice y nosotros entendemos tu silencio. Pero sí, porque nosotros aquí en los Andes estamos en una universidad, súper burguesa y todo lo que queramos, pero en una universidad. Aquí uno dice lo que quiere y entonces para mí es una gran enseñanza aprender qué hacer con esas no sé cuántas horas que tú hiciste. Por eso yo aprecié mucho que Jaime tuvo el valor civil y todas esas cosas chéveres de ir al lanzamiento. Y obviamente en el lanzamiento ni siquiera mencionaron a Jaime. En el lanzamiento mencionado fue al periodista que hizo el libro, etcétera, etcétera. Bueno, no, las entrevistas están, el material está, yo creo que no. A ver, esa es una buena pregunta que yo he hecho acá, eh, si yo puedo tener que, de todo lo que he hecho, 200, 300 entrevistas, entre Tecnoquímicas, Tecnoquímicas, Valle de Lili, Ah, eh, inclusive para Jorge entrevisté personas pues que daban visiones, ahora lo de la Fundación Barco, todo lo que he hecho. Yo he dicho, bueno, un día cualquiera me infarto, cualquier cosa me voy, me aburro, ¿sí? pero Que fue, se haga un Internet de repositorio. lo que está Pero hablando. desde mi punto de vista, ¿no? La información está acá. Yo esa no la tengo, pero si se no hacen se las puede. llamadas, si se hacen los acuerdos, eso no tiene problema.
Imposible. uno le puede decir como investigador, ustedes o nosotros, o la Asociación Colombiana le puede decir a Piedradita, que es el actual rector, oiga, Piedradita, usted que es PhD y todas esas vainas, ¿cómo hacemos para mirar tal vaina? Porque es muy importante. Porque lo mismo nos han preguntado a nosotros sobre la Fundación Social. Hicimos ese trabajo y tal. Igualmente, los Andes dicen, no, pues yo estoy abierto, ¿no? Miren lo que quieran. Porque es muy interesante, punto. Y eso tiene que ver con lo de Gabriela. Gabriela no es únicamente lo que dice Beatriz, de que cómo aprender a escribir creativamente, sino lo fascinante de lo que ha hecho Gabriela es que es con un grupo más importante que todos estos, que es con el grupo de Monterrey. Mm. Y se hizo una biografía y luego ahora está haciendo un estudio sobre una empresa, pero con completa libertad, creo yo. Y además lo están poniendo en inglés también. Bueno, pero mil gracias, muy interesante el cuento, muy interesante trabajo, muy dolorosas experiencias. Y yo creo que es muy útil para nosotros, todos los que estamos aquí empezando o terminando lo que sea, que es una costura. Nadie cuenta eso y todo el mundo cree que si uno se sienta en un computador, escribe y le sale la biografía. Mm. Pues es porque no hay fantasía. Y en cuanto a la comparación que planteabas, Carlos, pues aquí hay un elemento y es, sí, tenemos como el registro de lo que hacemos antes, pero en el caso personal, yo tengo la siguiente política, un poco por mi salud mental, y es que una vez termino un texto, no lo vuelvo a leer, porque siempre le encuentro los errores, siempre. Y entonces, como tengo un problema con ser perfeccionista, entonces cada vez que vuelvo a leer un texto, encuentro errores por todos lados. Entonces, eso es como para ponerlo sobre la mesa. Pero sí hay comparaciones en las que sí jugamos. Una de ellas el debate que justamente apareció con lo que yo presentaba con el caso de Rodrigo Holguín Lourido, que además era sobrino de Jorge Garcés. Sí, y esa tensión que mencionaba Beatriz al principio entre el contexto y el personaje, ¿no? Yo ahí me la jugué poniendo un contexto general y después tratando de poner al personaje en el contexto, pero efectivamente ese libro quedó partido, sí, el contexto por una parte y el personaje por otro. Quizás yo no lo logré en ese momento, no estaba todavía con las sensibilidades para lograrlo. Bueno, cosas, uno va creciendo, ¿no? También. Pero sí, teóricamente sí hay cosas que tomamos, es decir, si pensamos en este caso el concepto de qué es un empresario, eso sí ha sido como parte de la reflexión y eso sí lo hemos tomado, lo hemos rescatado, aquí nos equivocamos, aquí lo pusimos así, aquí cómo lo podemos, esa parte sí en términos de cómo plantear el nuevo libro, en este caso el de Jorge Garcés. No sé si respondí a tu pregunta. Ah, y el contenido del libro es, bueno, primero es el contexto de la familia. Los capítulos 2 y 3 tienen que ver con la parte farmacéutica. El capítulo 4 tiene que ver con bancos, ¿cierra? El quinto tiene que ver con, no me acuerdo, La muerte. la muerte, y ya después vienen los dos anexos, es uno que tiene que ver con la biblioteca y el otro Con la con llegada de la los llegada Garcés de los acá. Garcés a Colombia. Dale, dale. Vale, Fernando. María Ah, Fernanda. Bueno, en primer lugar, pues quería agradecer pues al grupo de Historia Empresarial y a la asociación que de alguna manera ponen ¿no? a difundir este tipo de temas y no solamente de la historia empresarial, sino que pues de la región, ¿no? Y en ese sentido, justamente, al inicio planteaban los profes que justamente todos los empresarios, ¿no? Vallecaucanos, o por decirlo así, como Luis Ordóñez lo indicaba, como los empresarios pioneros, todos tenían como una diferencia, ¿no? Pero justo en todas esas diferencias, ¿cuál creen que es la principal, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia principal? Que todos tienen diversificación, todos tienen riesgo, pero ¿qué lo hizo a Garcés diferente al resto? La idea que vendemos ahí de que es un empresario local,
decir, el hecho de que él de niño tuvo que vivir en Londres, se movió por Europa, París, De lo hace Santa, distinto de por Santa Rosa. Rosa a Londres, porque eso le posibilitó entender que el mundo de las boticas había muerto, que ya no había marcha atrás, por las droguerías, farmacias, sí, de una visión mucho más cosmopolita. ¿Por qué? Porque todos tenemos en la cabeza a Freire Martínez, el viaje a Europa, y eso se sigue viendo en la primera mitad del siglo XX. Después va a ser el viaje a Estados Unidos, pero creo que este hombre vive allá. No es más lo que vive por fuera que lo que vive en Cali, ¿sí? Yo creo que esa es su gran diferencia. eh, y eso le permitió ir como un paso adelante. Ah, ya no son las boticas, es la droguería, la farmacia. Ah, no, ahora es un laboratorio, pero para tener droguería, farmacia, laboratorio, pues necesito un banco, necesito minas, necesito que la inversión, no, la tierra para garantizar efectivamente acuerdos de otro tipo. Es decir, todo eso, pero para nosotros o para mí es esa experiencia en Europa y tener moverse en esos dos mundos, mundo global en el contexto de la época y sus negocios a nivel local. Y también lo hace diferente el que es un hombre que por ser hijo de su tiempo, como dirían todos los historiadores, Max Bloch lo plantea así, pues no fue a la universidad, no se formó, digamos, formalmente, sin embargo, no es un burro de oro, es todo lo contrario. Es un hombre preocupado por el conocimiento. En las cartas que le pone al hermano le dice, estudie, haga esto, porque es que yo he sufrido mucho por no tener el conocimiento. Y es un hombre además que sabe relacionarse más allá de la familia y sabe relacionarse más allá de los negocios. Sabe hacer política sin hacer política. Eso lo hace diferente. Es un hombre muy, muy, muy político. Hay una pregunta acá. Que Beatriz va Sí. caminando. Sí, pregunta Ramiro. Ramiro, ¿quieres abrir tu micrófono o la hago yo? Hola a todos, gracias por el espacio. No, bueno, son dos preguntas, están ahí. Yo la verdad trabajo muchos siglos más abajo, pero me encantan, digamos, los temas. Es más una duda, y volviendo a la pregunta de Beatriz, cuando se realiza un libro, digamos, no sé si entendí bien, la familia les pidió que le hicieran el libro, entonces por demanda, ¿qué se pierde en el análisis empresarial? Es decir, que no lograron incorporar ustedes de esa complejidad histórica empresarial por ese contexto, pues, digamos, de producción que tienen, ¿no? ¿Cómo manejarlo? Pues creo que es algo que Beatriz preguntaba, pero ¿qué de eso que ustedes vieron? Am, que no todo, pues, es un jardín de rosas, pues, de los empresarios, ¿no? Bueno, uno creería más o menos en las relaciones, digamos, de crecimiento. Y dos, si nos pueden contar un poco más sobre las relaciones, digamos, de redes políticas claves del personaje y la capitalización de estas para el crecimiento de su actividad empresarial. Como les digo, tómenlo con beneficio de inventario. Yo no soy un especialista de este siglo. Gracias. Bueno, Chévere, Ramiro. no, no se pierde nada porque no hubo veto. Si la familia hubiese querido vetar algo, pues publica la versión del historiador clásico tradicional de acá, que era pues una versión una versión rosa. Y pues era un elegido por la naturaleza, por la sociedad, para cumplir eso, en un valle del Cauca bucólico, fue modernizador. No, ellos simplemente queremos una versión distinta que se haga con rigurosidad, que haya rigurosidad y listo. Inclusive la parte fuerte donde está todo el debate de la prensa, desde el látigo, creo que se llama, o el Alacrán, no me acuerdo el periódico, donde tildan que La, lo que le parece la parrilla de Bin sus remedios son muy malos, eso nunca se betona, es decir, no tenían ese interés. Y en lo que yo he hecho, nunca he encontrado como que esto no va o esto sí. Lo máximo es, ¿por qué no matizan esto? Aquí ahí, como que miren diferentes ángulos o para otros trabajos, mire, está muy extenso y ahora ese conflicto se está resolviendo de una manera distinta. No nos conviene que aparezca de esa manera en el texto. Y es algo pues interno en las empresas, sobre todo cuando están vivos
los personajes y tienen cargos importantes, pues, o de entrada le dicen a uno, mire, nosotros no queremos, sabemos que mi papá tuvo estos hijos por fuera del matrimonio, tuvo esta amante, esta la puede entrevistar, pero eso ya está resuelto acá legalmente, no queremos que eso nos abra otra, eso ya se arregló. Entonces, además no le aporta nada. El bochinche es muy bueno porque son buenísimos, pero no le aporta nada. Eso, entonces en ese lado. Aquí no tuvimos ningún tipo de censura ni de nada. Y sobre las relaciones, ¿sabes? Hay, hay poco en la documentación precisamente sobre relaciones políticas, exceptuando su suegro. Pero ahora en un trabajo de cámara, Sonia se encontró cosas. Sí, justamente eso es lo que iba a decir. Mira, Ramiro, con relación a las redes políticas, si se quisiera, uno de los elementos que me parece súper importante entender es que las redes políticas no podemos limitarlas a la relación entre el empresario o los empresarios y los gobiernos, ya sean locales, regionales o nacionales. ¿Sí? Es entender la política como algo más allá que la relación con el Estado directamente o con los gobiernos. Y esto me lleva a decir, bueno, el suegro Julio Giraldo González es pieza fundamental en la primera etapa de la vida empresarial de Jorge Garcés. Es fundamental, porque para ese momento ya Julio Giraldo es un comerciante, un empresario, las dos cosas, muy reconocido, muy destacado y es un señor eh, con el que mucha gente quiere hacer negocios. Entonces, claramente hay una relación política a catapultar, que él la logra catapultar con los bancos. Ahora bien, el hermano, uno de los hermanos es clave en todo esto porque está en el sector público. Y está en el sector público vinculado con las aduanas. Entonces, es esa funcionalidad de él como funcionario, del hermano, pues como funcionario del Estado, también es una relación política que utiliza y que se ve de alguna manera entre líneas en las correspondencias y en algunas cosas que aparecen en la documentación que pudimos mirar. Ahora bien, lo que estamos haciendo ahora con Cámara de Comercio, yo lo encuentro nuevamente y lo encuentro como un actor que hace política desde un lugar maravilloso donde él reclama ante la Cámara de Comercio que le traten con ciertas dignidades a él y a sus homólogos. Él defiende los intereses del sector empresarial en algunas coyunturas interesantes con todas las reformas políticas del gobierno López. Su papel es muy activo en Cámara de Comercio, ¿sí? Pero es un papel muy activo en el que de alguna manera voy a ponerlo, va a sonar inadecuado, pero es como que pone el dardo y esconde la mano de alguna manera, ¿no? Entonces, ahí eso está todavía por ser analizado porque apenas estamos haciendo el levantamiento documental, pero allí en las acciones que tiene en Cámara de Comercio, su rol como sujeto político es fundamental, pero es un rol que podríamos decir, si lo analizamos en la relación empresariado-Estado, es un rol indirecto. Si lo analizamos considerando la política como mucho más que las relaciones que podamos tener con el Estado, es un rol directo. No sé si soy clara con la respuesta. Sí, sí, muchísimas gracias, ¿no? Maravilloso el tema, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Yo tenía una pregunta final, pero creo que la han resuelto en los últimos 5 minutos. Así que les abriría el espacio, Sonia y Jaime, si quieren comentar algo más que se les haya quedado entre el tintero. Mm, quizás Carlos lo preguntó, pero eh, el último capítulo sobre su muerte, yo creo que valdría la pena que los estudios empresariales nos ocupáramos más, o las historiografías miráramos más el empresario ante la muerte para seguir un libro para, de Philippe Ariès, cuando éramos estudiantes. Porque a raíz de esto yo seguí muchos empresarios y busqué, y tengo una cantidad de obituarios y de cosas de esas, pero como siempre quedan las fotos, quedan la idea de escribirlo, pero me parece que ese tema
es importante y creo que valdría la pena que, no sé en otros países, pero en el caso colombiano, este debate sobre la biografía es importante. Creo que hay, ahora con este regreso, pues, o con este eclosión de lo comprensivo, comilla, lo cultural, me parece que sigue siendo un debate muy, 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 muy importante. Y pues gracias por estar aquí casi 2 horas, por leer o por escucharnos. Bueno, muchísimas gracias. Ah, dale, Sonia. Oh. No, Ah. que gracias por leerlo. Gracias Bueno, por leerlo. muchas gracias Jaime y Sonia por venir y conversar con nosotros sobre su libro. Bienvenidísimos a leerlo los que no lo han hecho aún. Y efectivamente, María Fernanda Erazo no es autora de este libro, pero ella sí ha escrito sobre este empresario y es otra autora que Sí. que hay que leer para conocer esta historia. Bueno, mil gracias y cerramos aquí. La próxima, Nos iba a decir algo. la próxima sesión de este seminario es también sobre la élite caleña. Sí, Entonces yo creo que quedamos sintonizados en eso. sí. Otra persona que escribe sobre la élite Y caleña. ¿Y cuándo es?